Hola a todos por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de Solo Medicina. Hoy hablaremos sobre enfermedad venosa crónica y dentro de ella la trombosis venosa profunda, signos y síntomas, cómo enfocar al paciente en ese examen físico y además una de sus complicaciones, el tromboembolismo pulmonar. Te invito también a ver todo el contenido del canal en una etiqueta que debe estar apareciendo por ahora acá arriba en tu pantalla. Y bueno, no siendo más, empecemos con el tema del día de hoy, enfermedad venosa crónica. Resulta que esta enfermedad venosa crónica es debida a dos causas en específico. En primer lugar tenemos la obstrucción venosa por la presencia de algún trombo, que va a evitar el retorno de la sangre hacia la gran vena cava inferior y de allí a la aurícula derecha del corazón. O, por otra parte, puede que exista una insuficiencia valvular. En condiciones normales tenemos que la sangre asciende, pero estas válvulas que posee el sistema venoso impiden el reflujo de la sangre, como se muestra en la figura. Sin embargo, cuando existe algún tipo de alteración en este aparato valvular, la sangre puede descender libremente y es por este motivo que termina acumulándose entonces, por ejemplo, en miembros inferiores. Ahora bien, anatómicamente tenemos que la alteración puede darse a nivel de las venas superficiales, profundas o perforantes. Y además, según la clasificación clínica de signos y síntomas del paciente, suelen clasificarse en 6 grupos, desde el C1 hasta el C6. En el C1 encontramos las telangiectasias, que hace referencia a esta dilatación de estos pequeños vasos sanguíneos a nivel superficial en la piel o también que pueden presentarse en mucosa y que son en muchas ocasiones el principal indicio de esta enfermedad vascular. En segundo lugar tenemos las varices, que hace referencia a estas venas tortuosas y dilatadas que aparecen con mayor frecuencia entonces en los miembros inferiores y en los pies y que dan cuenta también de un compromiso vascular en este punto algo mayor, precisamente por el acúmulo de sangre entonces en estos miembros inferiores, y queda mucho que hablar acerca de esa insuficiencia valvular de la que ya discutimos. En tercer lugar tenemos al edema, cuya fisiopatología se relaciona con el aumento de la presión venosa en ese miembro inferior, que termina haciendo entonces que los líquidos se extravasen hacia el espacio intersticial, acumulándose entonces en este sitio, evidenciándose con la presencia de edema, que característicamente suele presentar este signo de la fobia o de Boden, que consiste en que luego de presionar el tejido firmemente por unos segundos con el dedo, suele mantenerse un hundimiento persistente durante algún tiempo, después de haber quitado entonces el estímulo de presión, típico de estos edemas de origen venoso. Además, conforme avanza la enfermedad, suele haber unos cambios tróficos, y el primero de ellos es la hiperpigmentación, precisamente por el acúmulo de detritos como la hemosiderina en el tejido, que da entonces ese color rojizo amarronado. Además, suele haber atrofia blanca, que es esa despigmentación que vemos por ejemplo en el dorso del pie del paciente. Y por último se genera un aumento en la temperatura. Estas tres características, repito, típicas de un edema de origen venoso. En los pacientes con una clasificación clínica C5 suele haber presencia de úlcera cicatrizada, que tiene la morfología similar a la que se ve en pantalla. Y a los pacientes más complicados suelen presentar úlcera activa, que es un tipo de úlcera que se presenta comúnmente en los miembros inferiores a nivel del malleolo interno o de la cara interna de la pierna y que suele tener estas características de bordes irregulares y un aspecto bastante húmedo. Como una de las principales complicaciones de la trombosis venosa profunda, tenemos la tromboembolia pulmonar, que consiste en la ruptura de un trombo presente en esta vasculatura del miembro inferior en distintos, entre comillas, coágulos más pequeños, conocidos como émbolos, que básicamente entonces ascienden por esta vasculatura hasta llegar a la vena cava inferior, de ahí pasan entonces a las cavidades cardíacas derechas y terminan por alojarse en el árbol arterial pulmonar, desencadenando entonces un cuadro de disnea súbita acompañado de dolor y que puede en muchas ocasiones comprometer la vida del paciente. Es por ello entonces que hay que tener mucho cuidado para identificar de manera oportuna un paciente con trombosis venosa profunda, precisamente para evitar correr este tipo de riesgos. Y para hacer una identificación oportuna de estos pacientes hay que tener en cuenta distintos factores que juegan un papel fundamental y contribuyen al desarrollo de estos eventos trombóticos. Y es precisamente, por ejemplo, el consumo de estrógenos, sobre todo en mujeres que consumen anticonceptivos orales. Importante también procesos neoplásicos que pueden favorecer precisamente a la generación de estos trombos. Procesos de inmovilización que favorecen los eventos de éstasis venosa y también cirugías mayores, que en ausencia de una buena terapia anticoagulante postquirúrgica puede favorecer el desencadenamiento de estos eventos.
Como diagnóstico diferencial de la enfermedad venosa crónica en el marco de un edema unilateral de miembros inferiores, tenemos a procesos inflamatorios e infecciosos crónicos, pero muy importantes son los eventos de enfermedad linfática, que suelen confundirse entonces en muchas ocasiones con eventos de origen venoso. Y es que estos eventos linfáticos se deben en la mayoría de los casos a un proceso obstructivo, secundario a eventos de trauma, neoplasias, infección o irradiación, que impiden el flujo de la linfa, que es la encargada de eliminar los excesos de líquido presentes en los tejidos debido a la incapacidad de extraer todo el material por parte del sistema venoso. Y las principales diferencias entonces de esta enfermedad linfática es que característicamente el paciente suele adquirir entonces un signo conocido como la piel de naranja, donde básicamente esa superficie de la epidermis suele adquirir una característica similar a la de las cáscaras de naranja, como vemos entonces en pantalla. Además, es muy diciente el tan conocido signo de Stimmer, donde el paciente no se le puede tomar entonces un pliegue, por ejemplo, de los dedos de los pies, precisamente por la dureza característica que presenta el edema, además de no poseer, ojo, no poseer signo de la fobia o de Godet. Y luego de un periodo crónico, el paciente puede llegar a presentar el fenómeno conocido como elefantiasis, tal cual como vemos en esta imagen de la derecha. Y bueno, colegas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Si lo fue, los invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Y bueno, no haciendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden siempre, solo medicina. Chao, chao.